Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Lucar, soy traumatólogo, trabajo aquí en Creu Blanca hace ya unos cuantos años, más de 10 años. Y bueno, con el tiempo aquí en la unidad de traumatología hemos ido creciendo, hemos ido apostando a la especialización y al tratamiento de las patologías concretas y los problemas concretos. Y hoy toca hablar de Anus Valgus. Yo me dedico a la cirugía de pie y tobillo junto al doctor Ballester. Junto a la Griselda Marx tenemos la unidad de pie y tobillo de Creu Blanca y uno de nuestros objetivos es la especialización y el tratamiento específico de las patologías concretas. En este caso hablaremos de la Anus Valgus y hemos ido recabando en las últimas semanas los tratamientos, las dudas, los problemas que podemos tener de pacientes y de usuarios, y a partir de aquí intentar hacer un repaso de estos puntos, de estos temas, e intentar resolver todas las vuestras preguntas. Algunas fáciles, unas difíciles. Lo importante sobre todo será dar un poquito de claridad en el tema y nada, aclarar las dudas. Así que empezaremos. Perfecto. Empezamos ya con las primeras preguntas que hemos recibido. La primera dice, ¿qué son exactamente los juanetes? Bueno, esa es la pregunta que parece obvia, pero no lo es tanto. El juanete o Anus Valgus, como se conoce en jargón médico, viene siendo la deformidad a nivel del primer radio del pie. Esto no suena del todo claro, con lo cual os he traído este piecito. Básicamente estamos hablando de una deformidad de este dedo gordo del pie, en el cual vamos a tener una deformidad que tiene dos caras, lo que sería el bulto medial o el puño, que esto es lo más obvio, es lo que podemos ver en el zapato, lo que podemos ver en la sandalia, pero realmente es un poquitito más complicado porque implica la deformidad del primer metatarsiano y de la primera falange, con lo cual acaba siendo un problema un poco encascado. El primer dedo luego puede afectar al segundo o al resto de dedos. Genial. ¿Por qué se producen los juanetes? ¿Cómo se originan? Ahora, los juanetes tienen diferentes caras. Existe el juanete occidental, por decirlo de una manera, que viene siendo un pie normal, con un pisado normal, el cual durante muchos años descalzado de punteada cerrada. Estos son básicamente problemas de los últimos 200 años en los cuales hemos utilizado cada vez calzado más fino, más cerrado. Hemos ido de manera casi a modo de férula o de yeso, poniendo estos dedos en mala posición, con lo cual esto es un problema secundario. Hay otro tipo de juanete o Anus Valgus, que es un juanete más bien hereditario. Este juanete hereditario, el que aparece más en la infancia, inclusive en la adolescencia, suele ser un problema de tipo de hiperlaxitud o de hipermovilidad o una elasticidad aumentada, lo cual en muchos casos causa junto o no a un pie plano, y esto lleva a esta deformidad o hundimiento de lo que sería el arco y este primer dedo, con lo cual acaban confluyendo bastante el pie plano y el juanete. Luego hay otro tipo de juanetes que serían secundarios, que puede ser por fractura, por traumatismo, por diferentes tipos de tratamientos. Generalmente el tratamiento más habitual, más frecuente, en ambos casos acaba apareciéndose, pero sí que es cierto que si tratamos la causa vorace, tendremos un mejor resultado. Tengo el dedo pequeño del pie sobresalido y no sé si se considera juanete. ¿Se pueden desarrollar juanetes en las articulaciones de otros dedos de los pies? Esto es una pregunta interesante, de hecho frecuente. Nosotros hoy estamos hablando del juanete o del Anus Valgus, pero realmente tenemos el pequeñín de la partida, que es el quinto dedo. El quinto dedo puede tener una deformidad, en este caso, al estar en la otra punta del pie, digamos, se llama el juanete desastre o quintus varus, y acaba siendo prácticamente una versión en pequeñín del juanete, en el cual también se puede hacer un bulto, también puede dar un problema como en el primer dedo, solo que en este caso el tipo de tratamiento acaba siendo un pelín más sencillo, un poquitín más simple. Y uno de esos problemas es que él acaba subiendo, haciendo una deformidad que llamamos supraducto, en el cual se puede montar o, peor, esconder sobre el cuarto dedito. En este caso, esto también se pueden tratar, ya sea de manera más conservadora o inclusive quirúrgica cuando hiciera falta. Tengo juanetes y me han dicho que son algo genético. ¿Los juanetes son hereditarios? ¿Es probable que mis hijos también los tengan cuando crezcan? Esto, sobre todo, un juanete, un Anus Valgus que hace un desarrollo antes de los
30 años, 35 años, se puede o sea de buscar una causa hereditaria o una causa de base básicamente familiar. Básicamente porque estos que debutan pronto suelen ser un poquitín más rebeldes, y sí que es cierto que cuando hay un debut pronto, sobre todo si está asociado a dolor, estos recomendamos tratar, ya sea de manera más conservadora o de manera quirúrgica. He oído que usar zapatos de tacón puede provocar juanetes. ¿Qué tipo de zapatos es más recomendado para que no me salgan? Bueno, esto al final cuesta un poco porque nosotros tenemos que buscar un punto medio entre lo ideal y lo práctico y lo que nos pide nuestra sociedad, nuestro trabajo, con lo cual lo ideal siempre sería tener un calzado en el cual lo que llamamos la puntera o la caja donde metemos todos estos dedos sea ancha, permita al pie estar a sus anchas en su posición, con lo cual el tacón no es tanto un problema, sino el exceso de inclinación y el exceso de puntera. El Annus valgus coincide, confluye bastante con la metatarsalgia, que es el problema del apoyo de los dedos menores, y esto se ve más afectado por el tema de la inclinación. Con lo cual, la manera más sencilla de valorarlo sería: ¿podemos subir un poquitín el talón? No es del todo perjudicial. Lo que no se recomienda son grandes diferencias de altura. Es decir, si atrás me levanto 4 deditos, pues adelante me levanto 2 deditos y no genera una inclinación muy marcada. Si generamos una inclinación muy marcada en el calzado, esto lo que nos puede traer es o juanete por tierra de la puntera o una metatarsalgia por el aumento de esta presión de los dedos en el suelo. Con lo cual hay que bajar un poquito ese talón o en su defecto subir la parte anterior, tirar más bien de plataformas, y estas son alternativas de un poquito conciliar la estética con lo que recomendamos en nivel médico. Tengo artritis reumatoide. ¿Soy más propenso a desarrollar juanetes? Sí, este es un sí muy franco. La artritis reumatoide es una enfermedad metabólica que tiene un diagnóstico, que tiene una afiliación, y esta genera un daño inflamatorio articular por brotes a nivel de muchas articulaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo una artritis reumatoide, esta me ataca esta articulación, me la inflama, y en el proceso de inflamarla de manera repetida nos suele generar una alteración, una degeneración de esta articulación con deformidad. Con lo cual, una artritis reumatoide, por una parte, deforma el pie, por una segunda parte genera dolor, y una tercera cosa que también ocurre es que genera mucha artrosis de esta articulación, con lo cual lastima el cartílago. En estos casos son pies que muchas veces necesitan una intervención, y hay que tener alguna salvedad para dar un tratamiento, más que pensando en alinear muy bien, en fijar la posición o mejorar la posición, teniendo en cuenta el problema metabólico del paciente. No es un paciente habitual. ¿Cuándo debo consultar a un médico especialista si tengo juanetes? ¿Ante qué síntomas? Eso es una buena pregunta. Un paciente sin dolor ha de evitar un tipo de tratamiento. Lógicamente, el primer paso del tratamiento es la prevención. Si nosotros tenemos un calzado correcto, si nosotros tenemos un calzado con suficientemente espacio en el pie y tengo un juanete que me genera dolor, pues en ese caso conviene acudir al médico, acudir al especialista, acudir al podólogo. ¿Por qué? Porque valoraremos estos pies, este calzado. En caso que haga falta, haremos pruebas de imagen para poder ver no solo el aspecto del pie, sino cómo está a nivel óseo, cómo está a nivel inflamatorio, y a partir de aquí, ante un juanete doloroso, con una prueba de imagen positiva, entonces empezaríamos a valorar una serie de posibles tratamientos que podemos dar. Un juanete, aunque sea estéticamente incómodo para el paciente, si no es doloroso, no solemos ofrecer tratamientos agresivos. Solemos ofrecer tratamientos de tipo ortopodológico, con plantillas, con calzado adecuado, ya que un juanete que no duele y se opera podría acabar generando dolor, y esto sí que es un problema. ¿Los juanetes se identifican a simple vista o es necesario realizar pruebas de diagnóstico por la imagen? ¿Cuáles?
Los juanetes se identifican a simple vista, depende. Un juanete de bajo grado, algo que según uno es habituado y estudiado, pueden no identificarse buenas a primeras. Un juanete severo, el típico juanete de abuelita que lleva los pies allí a la piña y que van todos pegaditos con un pie deformado, estos saltan a la vista. Lógicamente, el estudio radiográfico lo que nos aporta a nosotros es planificación. En el momento que nosotros valoramos un pie que tiene un juanete con una deformidad, como este que vemos aquí, pues lo que haríamos aquí en Cruz Blanca es enviarle a hacer una radiografía en carga, van a ver cómo trabaja este pie en situación de carga fisiológica. Si tenemos suficiente como para sentirnos cómodos con un planteamiento de tratamiento, haríamos nuestros ángulos para planificar una cirugía correctiva de osteotomías probablemente. En caso que dudemos, en caso que no sea suficiente esta radiografía, disponemos en Cruz Blanca de pruebas específicas como el TAC en carga, que es una prueba única en la zona, que nos permite aún dar un plus de imagen 3D en una situación fisiológica que es en el apoyo, el cual nos permite aún deshilachar mejor este pie para dar el mejor tratamiento posible. Tengo 29 años y tengo un juanete en el pie derecho que no me provoca ningún síntoma. ¿Con la edad puede ser que pase a dolerme? ¿Qué síntomas o dolencias puede producirme? Esto es un motivo de consulta bastante frecuente. Un juanete no doloroso, como comentamos anteriormente, no se ha de tratar, pero sí se ha de prevenir. Con lo cual, aquí vale la pena venir, ver este pie y ver el tipo de calzado que lleva el paciente. Sobre esto, si conviene, se da alguna pauta de higiene de calzado especial, calzado adecuado y principio de plantillas en caso de problemas de la pisada. Y a partir de aquí dejamos unos red flags o unos síntomas o signos de alarma para reconsulta, que sería, 1, dolor. Dolor, lógicamente, implicaría elevar un poco el nivel de tratamiento. Y segundo, sería deformidad rápidamente evolutiva, donde hay una deformidad que aumenta rápido en poco tiempo, aunque no ocasione dolor, si genera rosaduras o genera problemas de rojeces, sí que se puede, o se ha de valorar al menos un tratamiento quirúrgico, porque si sabemos que va de camino una desviación, pues mejor tratarlo a tiempo y evitar una cirugía de mayor grado. ¿Los juanetes pueden derivar en otras afecciones? Tengo un juanete y ahora me han diagnosticado metatarsalgia en el mismo pie y no sé si podrían estar relacionados. Esto, como he hecho un poquitín de spoiler previamente, es una cascada de apoyo. Nosotros tenemos toda una zona de apoyo que es la zona metatarsal. Sobre esta tenemos un primer dedo que marcha, que deja de hacer su trabajo y se aparta de la zona de carga. Y entonces esto tiene dos efectos. Un primer efecto que es la sobrecarga de las cabezas de los metatarsianos, sobre todo el segundo, el tercero y muchas veces el cuarto. Y indirectamente esta desviación del primer dedo hacia el segundo y el tercero ocasiona esta especie de apiñamiento que genera hasta un cierto punto una deformidad de un primer dedo cruzado para el segundo. Esto se llama un crossover y son deformidades ya poco o difícilmente reductibles, con lo cual acaban siendo de tratamiento quirúrgico, acaban necesitando una intervención quirúrgica para mejorar. Ahora en directo nos preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse de la cirugía? Pregunta tú. La cirugía de juanete es una cirugía de tratamiento ambulatorio. Normalmente el paciente acude a nuestra clínica, se opera y marcha el mismo día a casa, puede marchar el mismo día a casa, apoyando con un zapato especial, que es un zapato que conseguimos en la ortopedia, no se puede proveer aquí. Lógicamente vamos a ir a casa con un poquito de dolor en este pie. ¿Cuánto dolor? Pues un dolor que con medicación se mantiene bastante a raya. Lo que son las actividades de casa, las actividades de higiene personal, las actividades sencillas, digamos, las podemos hacer desde la primera semana. La primera semana ya podemos salir a la calle, podemos ir a hacer nuestras 4 compras y nuestras actividades un poquito de supervivencia. Trabajo desde el punto de vista administrativo,
de no caminar mucho, de no desplazarnos mucho entre la segunda y la cuarta semana, y esto lógicamente se adapta al tipo de paciente, el tipo de transporte y también un poquitín de grande dolor. Y para actividades de un poco más de intensidad o de fuerza, normalmente hablaríamos de 6 semanas, 8 semanas, dependiendo de la actividad. Para actividad deportiva de baja intensidad, estamos alrededor de las 6 a 8 semanas, es decir, mes y medio, 2 meses. Y actividad de impacto, generalmente a partir del tercer mes, siempre y cuando vamos haciendo nuestro control, nuestra radiografía y vemos que todo evoluciona y todo se valora de manera correcta. Perfecto. Me han diagnosticado neuroma de Morton. ¿Tiene alguna relación con el hecho de que tengo un juanete en el mismo pie? ¿Qué es exactamente esta afectación? El neuroma de Morton es dentro del cajón desastre del antepié, que llamamos que en poquitos centímetros tenemos muchos problemas. Viene siendo la compresión de un nervio sensitivo de la parte más distal o más en la puntita de los dedos, que lo que sucede es estas cabezas que estábamos hablando, que se pueden comprimir entre ellas y comprimir contra el suelo, atrapan o apretan un nervio. Este nervio, a modo de defensa, genera una inflamación. Esta inflamación aumenta el dolor y en este bucle de retroalimentación de dolor e inflamación acaba generando un dolor de tipo neuropático, un dolor de corriente, un dolor de rampas a los dedos, y este es el famoso neuroma de Morton. Esto se sospecha. Una vez se sospecha, se hace una ecografía o una resonancia magnética para acabar de diagnosticarlo, y a partir de aquí se plantea un tratamiento, ya sea de descarga con plantillas, con separadores de dedos, o un tratamiento un poquitín más agresivo como una infiltración, o en los peores casos una intervención quirúrgica, inclusive al punto de extirpar este nervio, que sería la última opción. Siempre he tenido un juanete en el pie derecho, pero hasta hace unos meses nunca me había dolido. ¿Hay alguna manera de aliviar el dolor? El dolor del juanete, si es un primer episodio o es una crisis puntual de dolor, se puede tratar mediante varias maneras. La primera y la más clásica sería con crioterapia. Estamos en época de calores, tenemos los pies hinchados, hacemos caminatas con calzado no del todo correcto, con lo cual tenemos un antiinflamatorio gratis, inagotable, que es el hielo. La crioterapia es un buen tratamiento para la bursita o para la inflamación a nivel del antepié, con lo cual cogemos de la nevera los guisantes, cogemos el gel aquel para enfriar el vino blanco, nos lo ponemos en el pie y esperamos 15 minutitos. Si con esto baja la inflamación, baja un poco el dolor, fin de problema. Una botella de vino y se acaba la serie. Si no, pues ya podemos plantear un tratamiento con un antiinflamatorio tipo paracetamol o símil, el cual nos puede ayudar a mejorar el dolor. Dolor que no mejora pasado 3 días de tratamiento oral, de medidas de reposo relativo y de hielo local, es motivo para venir con nosotros, para valorarlo, para verlo y para ver si precisa tratamiento. Tengo 48 años y empiezo a tener juanetes. Toda mi familia paterna los padece. De momento siento pinchazos fuertes. ¿Puedo evitar que se deforme el pie con alguna prótesis y así evitar la cirugía más adelante? Si el dolor es de debut, si está empezando este dolor, podemos utilizar alguna ortesis o podemos utilizar inclusive algún separador a modo de tratamiento previo. Esto tiene una evidencia limitada, es decir, utilizando un separador, todos lo hemos visto en la calle, en la farmacia, en la ortopedia, en el Shein, en cualquier fuente de gadgets, tiene un efecto bastante limitado. Sí que es cierto que puede aliviar un poco el dolor de manera puntual, pero si pasado una semana y este hielo y este separador, el dolor persiste, hay que valorarlo. Hay que valorarlo porque aunque no fuese un pie de tratamiento quirúrgico, es decir, de tratamiento de cirugía, sí que es cierto que nosotros podemos empezar a hacer una radiografía, hacer una prueba, ver este pie, mejorar la pisada con una plantilla y evitar o alargar esta posible intervención quirúrgica. No todos los pies se operan.
y inclusive pies con mucha deformidad. Si tenemos una época de dolor que la podemos mejorar y controlar, podemos ir alargando un poco hasta que el dolor o la deformidad nos obligan a ir a una cirugía. Hablando de este mismo tema, ¿en qué casos se recomienda operarse de juanetes? Bueno, ya tenemos el juanete deformado, dolorido, hemos hecho un tratamiento conservador, entonces hemos hecho una radiografía. Tenemos este pie, hemos hecho una radiografía y vemos esta deformidad. Hemos agotado el tratamiento conservador, con lo cual ya empezamos a hablar de cirugía. ¿Qué cirugía hacemos? La cirugía del juanete o del annulus valgus suele basarse en dos tipos de problemas. Problemas de la deformidad del primer metatarsiano, problemas de la deformidad de la falange. Cuando solo hay una deformidad a nivel de la falange con este bultito, el tratamiento es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es simplemente limar o disminuir este grosor a nivel del hueso. Esto se puede hacer por una cirugía abierta convencional con una incisión de 1 o 2 cabezas de dedo, o se puede hacer de manera percutánea. La mal llamada cirugía láser, esto no existe para simplificarlo, pero sí la cirugía percutánea. Hablamos de una cirugía de agujeros soportales de menos de 1 centímetro, en el cual introducimos mediante control radiográfico una pequeña fresa, el cual vamos a ir limando este hueso hasta rebasarlo. Una vez hecho esto, en algunos casos vamos a hacer alguna pequeña cuña para conseguir corregir la posición de este dedo. Ni todos los pies se benefician de una cirugía percutánea, ni todos los pies se tienen que hacer por una cirugía abierta y grande. Tenemos dos grandes tipos de tratamientos, la cirugía percutánea y la cirugía abierta. Y en ese caso tenemos que venir aquí, tenemos que ver este pie, tenemos que hacer pruebas y hacer una valoración de pros y contras para la cirugía que te conviene. ¿Los juanetes en los dedos pequeños de los pies también se operan? Los tengo en ambos pies y me causan muchos problemas e inflamaciones. Sí, se operan. Y de hecho la cirugía del quinto dedo del pie es probablemente la más agradecida de todo el pie. El motivo es muy sencillo. Es un hueso que hace una deformidad más o menos sencilla, y al ser sencilla lo que hacemos, o lo que se suele hacer, es una exosteotomía, es decir, un pequeño limado de esta zona de sobrecarga, y en caso de mayor deformidad se hace una osteotomía, que osteotomía quiere decir un pequeño corte en el hueso para realinearlo. La recuperación de este tipo de cirugía es la misma que cuando nos rompemos un dedito con la palaca, es decir, una recuperación rápida, con poco dolor y con poca secuela. Generalmente inclusive se puede valorar en ambos pies en una misma intervención, ya que la recuperación es sencilla y rápida. Aprovechamos para recordar que aún está a tiempo de realizar vuestras preguntas sobre los juanetes comentando a este IG Live. Tengo un juanete en el pie izquierdo que no me molesta ni me causa dolor. Sin embargo, no me gusta estéticamente. En estos casos, ¿se recomienda operar? Esto es una pregunta bastante controvertida, y a la vez que es controvertida, requiere de una conversación un poquitín más larga. El juanete muy deformado, como el amigo de aquí, necesita una cirugía y le duele. Este no genera dolor. El que no duele y no molesta, no necesita una cirugía. Y luego tenemos aquel que no duele, pero nos va cayendo como una gota. Existe una cirugía estética, y la cirugía estética suple una serie de necesidades psicológicas, de autoestima y de un poco de sensación de plenitud y de confort con nuestra persona. Y aquí el juanete tiene una cavidad, es una cavidad pequeña, es una cavidad que requiere una conversación larga y de consulta, en el cual si este juanete y esta deformidad genera un problema estructural, mental, que limite, sobre todo que limite lo que sería una vida plena por este pie, que no nos permita ponernos una sandalia y que nos genera una inseguridad tal, en este caso sí que valoramos una intervención quirúrgica. Pero vuelvo y repito, esto es una consulta más larga que una fractura compleja, porque es una consulta de hablar con mucha calma los pros
los contras de la intervención, los alcances y las limitaciones de la intervención para que el paciente que se plantee este tipo de cirugías vaya convencido de los buenos resultados y un poco sabiendo de que toda intervención y toda agresión quirúrgica, porque nosotros lo hacemos con el mejor y con el mayor cariño del mundo, pero no deja de ser una agresión, lo tenemos que un poco cuantificar o limitar. Lo cual, consulta larga, nos sentamos, lo hablamos, lo discutimos, lo pensamos, marchamos a casa y en una segunda visita, si es necesario, hacemos toda la documentación y los papeles y lo tiramos para él. Tengo un juanete que me duele desde hace tiempo, pero no sé si operarme porque no quiero que me duela el postoperatorio. ¿La operación de juanetes es muy dolorosa? La respuesta probablemente ha ido cambiando con el tiempo. La cirugía de juanete tiene muy mala fama a nivel de dolor y el motivo es muy sencillo. La cirugía de juanete se hace mediante osteotomías, es decir, cortar huesos, mediante exosteotomía, es decir, limar huesos, y siempre que tocamos un hueso tenemos una posibilidad de dolor importante. Pero ha cambiado todo. ¿Por qué ha cambiado? Porque tenemos un equipo de anestesia, tenemos anestesiólogos especializados en cirugía ortopédica, en cirugía de pie y tobillo, los cuales tienen herramientas que antes no teníamos. Tienen un ecógrafo mediante el cual pueden hacer bloqueos nerviosos, en el cual con un pinchazo por una punción a nivel de este nervio nos duermen este pie durante 24-48 horas. ¿Qué conseguimos con esto? Que este primer día, 2 días de intervención que nos puede dar más dolor, pues este dolor vaya en su mínima expresión y cuando ya pase esta unidad de dolor, con medicación oral podemos controlar el dolor. Con lo cual, ¿la cirugía es donde te duele? Respuesta, sí, pero podemos tratarla con un tratamiento anestesiológico correcto, con un bloqueo nervioso y con medicación específica. En este sentido es importante expresar nuestro límite de dolor, nuestro umbral de dolor y junto con el anestesista hacemos un plan de tratamiento postquirúrgico para en la medida posible minimizar este dolor. Tengo un juanete en el pie izquierdo que ha provocado una deformidad progresiva de los dedos de los pies. ¿Se puede solucionar todo en una sola operación? Sí, en este caso la cirugía de juanete junto con la cirugía de dedos menores se suele hacer combinada. Al ser deformidades que un poco coexisten, solemos hacer cirugías que llamamos mixtas, en la cual primero se trata el juanete o el annulus valgus y a partir de allí vamos tratando el segundo radio, ya sea mediante alguna osteotomía o algún pequeño limado a nivel óseo, y en casos que convienen acabar de, como quien dice, retocar este pie y dejarlo todo en su sitio. Lógicamente, la planificación nuestra es un poquitín más complicada porque tenemos que planificar un poco la cirugía y cómo afecta el resto de dedos, pero el resultado es bastante agradecido. El postoperatorio suele ser más o menos similar a algo juanete simple de cara a los tiempos y todo. Sí que es cierto que hemos de nosotros mimar un poquitín más la piel y las partes blandas para que sea lo menos doloroso posible. Después de una operación de juanetes, ¿estos pueden volver a salir? Wow. Pues sí que pueden volver a salir. El motivo principal de la recidiva de juanetes suele ser cirugías mal o poco planificadas, las cuales con el paso del tiempo hemos ido mejorando y cambiando el tipo de intervenciones que hacemos, con lo cual los índices de recidiva van disminuyendo, pero también hay pies que tienen una cierta resistencia a la deformidad. Y esto sobre todo sucede en pacientes con artritis reumatoide, que esto lo hemos hablado hace un ratito, y esto es por la capacidad de deformidad que genera esta artritis reumatoide. ¿Cómo podemos minimizar este índice de recidivas? ¿Cómo podemos minimizar que vuelvan a aparecer estos juanetes? Pues mediante técnicas específicas. No podemos tratar todos los juanetes como el mismo juanete, porque entonces tendremos mucha mayor índice de recidivas o de volver juanetes. Con lo cual,
cada patología, cada enfermedad y cada deformidad tiene una tracción femenina. Un juanete de bajo grado le haremos un tratamiento percutáneo, tendremos buen resultado y probablemente no habrá una recidiva. Un paciente con artritis reumatoide grave o mucha deformidad, pues hemos de ser un poquitín más agresivos, porque este es el que tiene más índice de recidiva y si no somos agresivos, en 2 años no conseguimos al paciente descontento. Con lo cual hemos de subir un poco a la apuesta y conseguir una fijación un poquito más sólida, un poquito más fuerte. Tengo pensado operarme de juanetes después del verano. Después de la operación, ¿tendré que hacer rehabilitación con un fisioterapeuta? La rehabilitación con un fisioterapeuta la recomendamos en muchos casos. Realmente, cuando se hace una cirugía de juanete, la pauta inicial es carga, es decir, apoyo, poner el pie en el suelo y movilizar. Solemos dar información y folletos de información al paciente para que sepa qué puede hacer y qué no puede hacer y cómo puede adelantar un poco la recuperación de la cirugía de juanetes, pero sí que es cierto que hay un índice importante de pacientes que ya sea por dolor, ya sea por dificultad de manipular estos deditos, hablamos de señoras un poquito mayores o señores con un poquito de movilidad menguada, o pacientes que por incomodidad necesitan un apoyo extra, con lo cual tenemos la suerte de contar con un servicio de fisioterapia, tenemos la suerte de contar con un equipo de rehabilitación al cual les mandamos una notita, una radiografía de cómo está este paciente y de cómo ellos pueden llegar a mejorar el pie y a recuperar todo de la manera más rápida posible. Bueno, me comentan por aquí que ya estamos hablando de tiempo. ¿Sí? ¿Aún estáis a tiempo de realizar alguna pregunta? ¿Tenemos alguna preguntita más por allí? ¿Veis listado nuestro de preguntas como tenemos? ¿Podemos hacer una última? En octubre operan a mi padre del juanete del pie derecho. ¿Cuánto tiempo dura normalmente la recuperación? ¿Podrá hacer vida normal o necesitará asistencia para moverse? La cirugía de juanete solemos buscar y obtener un resultado de vida absolutamente normal. Sí que es cierto que hay salvedades, es decir, hay diferentes juanetes que tienen consecuencias mayores, ya sea por una complicación de la intervención o porque partimos de una situación tan complicada que no podemos tener una mejoría absoluta. En este caso, lo más importante probablemente es la información, es decir, un juanete habitual, estándar, moderado, no severo, tiene una recuperación completa y plena. El juanete grave en un paciente diabético, en un paciente con una artritis reumatoide, muchas veces consigue una mejoría importante, pero puede no ser total. Sí que es cierto, hay que saber de orden activos y a dónde queremos llegar. Y esto es importante en la información y sobre todo en la expectativa de el antes y el después y un poco calibrar estas expectativas del paciente a qué podemos conseguir. Un pie que está así, es difícil dejarlo recto del todo y no perder un poquitín de movilidad en el camino. Con lo cual, en este caso es importante hacer como hoy, venir con todas las preguntas preparadas, soltar todas las preguntas y que nosotros seamos muy francos y muy completos en toda la información que os demos para que siempre podamos tener un buen resultado o el mejor resultado que podamos con este tipo de pacientes. Nos realizaría la última pregunta. Yo tengo los 2 pies con juanete. ¿Se haría uno cada vez? En este caso, con alguna excepción que explicaré, solemos hacer una cirugía en un pie a la vez. El motivo es bastante sencillo. La rehabilitación del juanete depende del pie bueno, con lo cual nosotros operamos un pie y dejamos que este paciente apoye, camine, marche y haga su vida normal porque nos ayudamos con el pie que funciona. En el caso que operásemos los 2 pies, estamos bastante limitados a esta movilidad y dependemos bastante de un tercero, con lo cual no lo seguimos recomendar. Habría una pequeña excepción que son o cirugías de muy baja agresión, muy bajo grado, en el cual podemos hacer 2 gestos pequeños y aún así marchar andando de manera cómoda, o el quinto dedito del paciente que nos ha preguntado anteriormente. Esto se puede hacer. Y luego vienen excepciones un poco más complejas, que son pacientes que vienen de un
de una distancia muy lejana o pacientes que solo pueden ser un parón muy puntual y pueden gestionar esta rehabilitación, pero estos son casos que se tienen que conversar en la consulta, se tienen que hacer un mundo negociar porque el paciente quiere sacarse todo el problema de encima y nosotros, para bien o para mal, sabemos las limitaciones del postquirúrgico, con lo cual, en este caso, sí tocaría hablar en la consulta. De buenas a primeras, ponete en un paciente que vive por aquí cerca y una cirugía sencillita, ¿se puede hacer? Sí, pero un gran pero. Venimos a consulta, lo comentamos, lo hablamos y se hizo. Bueno, ahora sí ya me comentan que esto ya se está acabando. Primero nada, agradecer a todo el equipo de marketing de Creu Blanca, agradecer a la unidad de Piritomillo que tenemos, la unidad de diagnóstico de rehabilitación. Sin ellos nuestro trabajo dura 30 minutos y realmente esto es un proceso largo. Aparte de esto, avisamos que ya sea por web, por teléfono, podéis pedir hora y visitar con nosotros. Podemos venir aquí y comentar vuestros casos. Y aparte de eso, agradecer la atención. Recordad que podemos dejar preguntas o dudas, ya sea por correo o directamente aquí en el chat y estaremos encantados de solucionarlas.